Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a presentar un caso clínico de dislipidemia de la materia de biología molecular en la clínica. Nuestra maestra a cargo del curso es la doctora Elia Ana Baltazar y nuestro equipo está conformado por Juan Ramón, Eduardo Preciado, Francisco Sebastián y Sofía Rodríguez. Nosotros somos de la carrera de médico cirujano y partero de la Universidad de Guadalajara. Hablaremos sobre la presentación de la historia clínica, el motivo de hospitalización, definición de la hipercolesterolemia, pruebas diagnósticas, diagnóstico, tratamiento, evolución, una pequeña discusión sobre el caso y al final las conclusiones. Presentando la historia clínica del paciente, pues se trata de un paciente masculino de 49 años, derivado en junio del 2004 desde su centro de atención primaria a la unidad de lípidos del hospital a cargo actualmente. Todo esto pues por presentar una dislipidemia grave de larga evolución sin control médico adecuado. Cuando se realiza la historia clínica en antecedentes personales, pues destacan los niveles elevados de colesterol desde los 30 años. Tuvo un episodio de angina de pecho a los 45 años y se le realizó un triple bypass coronario a los 46 años. Posterior a esto, en 2010 se le diagnosticó un aneurisma de aorta abdominal y también pues presentó un cuadro de depresión catalogado como de mayor, moderado, grave, con intento suicida, todo esto relacionado pues por la frustración de no conseguir mejoría en su enfermedad. Y pues en tanto antecedentes familiares, esta pues se refiere que la madre falleció pues por arritmia severa, el abuelo materno por infarto agudo de miocardio y ambos hijos del paciente presentan cifras elevadas de colesterol. Y entre pues hábitos de vida pues se señalaba que pues aunque ahorita es exfumador, pues llegó a fumar 7 cigarrillos por día de los 18 a los 29 años. Ahora hablando sobre el motivo de hospitalización, pues bueno, este paciente fue hospitalizado debido a que presentaba una dislipidemia grave de larga evolución. Esta pues no se encontraba controlada a pesar de que ya estaba en tratamiento médico intensivo. Poniendo en contexto todo esto, pues el hecho de que el paciente presentaba enfermedad pues cardiovascular prematura, como la angina de pecho que presentó a los 45 años, el triple bypass coronario que se le realizó a los 46 y el aneurisma de aorta abdominal que fue diagnosticado. Todo esto junto con los antecedentes como el colesterol LDL que se encontraba elevado persistentemente y la lipoproteína A que también se encontraba en niveles muy elevados. Todo esto pues lo colocaba a este paciente en un riesgo cardiovascular extremadamente elevado. Por ello es que el paciente fue derivado al hospital pues con 3 objetivos principales, que el primero pues era confirmar el diagnóstico de hipercolesteremia familiar, evaluar su riesgo cardiovascular global y pues plantear mejores opciones terapéuticas avanzadas pues para darle un mejor seguimiento a este paciente. En este paciente pues la exploración física y los hallazgos clínicos fueron fundamentales para orientar el diagnóstico. El arco corneal, pues es un arco gris o blanco que aparece en el ojo por encima y por debajo de la parte externa de la córnea y se va a producir debido a depósitos de grasa profundos en el borde de la córnea. En individuos jóvenes, como en este paciente que presentaba 49 años, pues fue un marcador indirecto de la hipercolesteremia familiar, ya que pues no es habitual que a esa edad se presente en personas sanas. Y hablando un poco sobre los síntomas, pues son placas o nódulos de color amarillo o anaranjado que son pues prácticamente acumulaciones de lípidos y se presentan principalmente por colesterol elevado. Y pues prácticamente fueron cuestiones importantes que se tomaron en cuenta para el diagnóstico de su enfermedad.
Bueno, entonces continuando, pues el diagnóstico de este paciente, como ya les había mencionado, se basó en la combinación de datos clínicos, antecedentes familiares, hallazgos de laboratorio y la confirmación genética. Prácticamente, pues el paciente, al presentar cifras muy elevadas de colesterol, LDL, un arco corneal y pues antecedentes familiares de enfermedad cardiovascular prematura, pues al juntar todos estos datos se alcanzaron pues 18 puntos en el score MED-PET, lo que va a corresponder a un diagnóstico de hipercolestelemia familiar en grado de certeza. Ahora, pues hablando un poquito sobre la hipercolestelemia familiar, pues este va a ser un trastorno hereditario de transcripción autosómica dominante que afecta al metabolismo de las lipoproteínas. Se produce principalmente pues por mutaciones en el gen del receptor del LDL y pues con menor frecuencia suelen haber pues alteraciones genéticas en las apolipoproteínas B o la PCSK9. Y pues esto va a dar como consecuencia una eliminación defectuosa de partículas LDL, lo que provoca pues una cifra muy elevada de colesterol desde edades muy tempranas. Al hablar sobre las pruebas diagnósticas de laboratorio realizadas al paciente, en este se realizó un perfil lipídico durante su primera visita a la clínica, en los cuales sus resultados fueron un colesterol total de 308 miligramos sobre decilitro, superando por mucho sus valores normales, los cuales deben de ser menores a 200 miligramos sobre decilitro. También un colesterol HDL de 49 miligramos sobre decilitro, los cuales se encuentran dentro de los parámetros normales o valores de referencia, que son mayores a 40 miligramos sobre decilitro. También triglicéridos de 143 miligramos sobre decilitro, que se encuentran también dentro de los parámetros normales de referencia, que son menores a 150 miligramos por decilitro. También se encontró una lipoproteína A, la cual se encuentra muy por encima de los valores normales. Esta se encontró presente en 194 miligramos sobre decilitro, cuando su valor de referencia normal es menores a 30 miligramos sobre decilitro. Esto nos puede resonar un poquito con el tema de sus antecedentes heredofamiliares, que ha habido afectaciones y enfermedades a nivel cardiovascular debido a que la lipoproteína A es el factor de riesgo hereditario más conocido o prevalente en las enfermedades cardiovasculares, que podría coincidir aquí un poco con los resultados obtenidos por parte del paciente. También, al presentar unos valores de triglicéridos inferiores a 200 miligramos sobre decilitro, el colesterol LDL se calculó mediante la fórmula de Friedewald y en esta se obtuvo unos valores de la LDL de 230 miligramos sobre decilitro, igual muy por encima de sus valores normales, los cuales son de menor a 160 miligramos sobre decilitro. En estos resultados obtenidos sobre el perfil lipídico del paciente, pues destacan mucho las concentraciones elevadas de la lipoproteína A y de la LDL, que probablemente nos pueden estar hablando de que el paciente, además de que ya ha tenido antecedentes de enfermedades coronarias y de su triple bypass, pues corre un gran riesgo a nivel cardiovascular. La forma en que se llegó al diagnóstico fue con los datos del laboratorio más los antecedentes familiares, personales y la exploración física. Juntándolos se completó el score MED-PET, que dio una puntuación de 18, orientando al médico hacia el diagnóstico de hipercolesterolemia familiar. Pero no solamente se quedó aquí, ya que justo como indica la OMS, es necesario realizar un estudio genético para llegar al diagnóstico definitivo. Ese estudio fue realizado en el mismo hospital donde se ha estado tratando al paciente y este fue gracias por el método de secuenciación LipoNext, el cual pertenece a los métodos de secuenciación de nueva generación. Una vez que se finalizó, se detectó una doble mutación en heterocigosis en el gen del receptor LDL. Todo este procedimiento lo vamos a ir desglosando poco a poco, justamente sobre el método de secuenciación de nueva generación. Al hablar sobre el estudio diagnóstico empleado en este paciente en específico, se nos menciona que se le realizó un estudio genético para llegar al diagnóstico definitivo, el cual fue una secuenciación de nueva generación. La secuenciación de nueva generación es un conjunto de técnicas que nos permiten leer millones de fragmentos de ADN de forma masiva y paralela. En este caso, para la búsqueda del gen afectado en específico, el cual podría ser el LDR,
el PCSK9 o el ApoB. A diferencia de la secuenciación convencional, la cual es la secuenciación de Sanger, la secuenciación de nueva generación nos permite analizar simultáneamente múltiples genes, exomas o genomas completos por un menor tiempo y a menor costo por base. Sobre los primeros pasos utilizados en este tipo de técnica es principalmente el número 1, la extracción del ADN del paciente, que este se va a obtener a través de la muestra ya sea de sangre o saliva, utilizando métodos estándar de purificación y garantizando la calidad e integridad de la muestra. Posteriormente se va a realizar la preparación de la biblioteca, en el cual el ADN se va a fragmentar en pedazos cortos y se van a marcar con adaptadores especiales en sus extremos. Esto nos va a ayudar a crear la biblioteca de ADN lista para poder ser secuenciada. En este proceso es importante que se incluyan a los genes LDLR, el ApoB, el APCSK9, inclusive si se desea una mayor exhaustividad, el ABCG5-8, el LIPA o el ApoE. Este tipo de análisis nos va a permitir detectar variantes en exones, intrones próximos y regiones promotoras cuando se necesiten. En este tipo de pruebas diagnósticas es importante también el paso de la generación de clústeres, en donde si se analiza únicamente un panel específico de genes, se van a emplear sondas o cebadores que nos van a ayudar a amplificar o enriquecer solo las regiones de interés, en este caso como lo pueden ser los exones de los genes asociados a la enfermedad, los cuales pueden ser el LDLR o el ApoB, por ejemplo. Como siguiente paso de gran interés también va a ser el proceso de secuenciación masiva, en el cual la biblioteca de ADN se va a cargar en el secuenciador. Por ejemplo, podría ser Illumina, el cual tiene la funcionalidad de darnos lecturas cortas con alta precisión, en donde este equipo básicamente va a leer químicamente las bases de cada fragmento en paralelo, generando lecturas del ADN de interés. Como siguiente paso en este proceso vamos a tener la generación de lecturas, en el cual el secuenciador, en este caso el Illumina, va a producir cientos de miles de millones de lecturas, las cuales van a ser cortas secuencias de nucleótidos con un valor de calidad asociado. Estas lecturas generalmente se van a almacenar en archivos de texto en formato FASTQ. El archivo FASTQ va a tener una tasa de error intrínseco y en este punto va a ser importante realizarse un control de calidad para determinar qué tan precisos han sido los cortes, debido a que para el diagnóstico de la hipercolesterolemia familiar se requiere que la mayoría de bases críticas de los genes LDLR, ApoB y PCSK9 estén bien cubiertas. Ahora vamos a pasar con el alineamiento o mapeo, pero en este caso se va a llamar alineamiento porque va a estar contrastada con una referencia, en este caso el genoma humano. Esto va a ser gracias a herramientas informáticas que se van a encargar de alinearlos. Esto va a determinar en qué posición del genoma se va a encajar cada fragmento de ADN que se separó con anterioridad, y los resultados del alineamiento se van a guardar en archivos llamados SAM, que en pocas palabras van a registrar la ubicación de cada lectura del genoma. Ahora, con la identificación de variables se van a comparar las lecturas alineadas con las secuencias de referencia que ya mencioné, va a ser el genoma humano, y junto a esto se van a detectar las diferencias entre ambos. El software especializado va a identificar variantes de secuencia como polimorfismos, deleciones o inserciones, y cada variante que se vaya encontrando se va a anotar con su posición genómica y se va a enlistar en un archivo específico. Una vez que se realizó esto, vamos a pasar con la anotación de variantes, en donde a cada variante detectada se le va a agregar información biológica e información clínica relevante. Por ejemplo, se va a determinar si la variante ya ha sido reportada o la frecuencia que ésta tiene en la población y si está asociada a alguna enfermedad o no. Para poner el ejemplo y lo que pasó en este caso clínico, se reportaría la afectación del cromosoma 19 del brazo corto en la banda 3 y en la subbanda 2, específicamente de este gen que va a codificar para el receptor de LDL. Y ya por último, en la interpretación de resultados que se va a llevar a cabo por un genetista, este va a analizar las variantes anotadas para evaluar su relevancia clínica. Se van a clasificar como patogénicas, benignas o de significado incierto, esto basado en guías internacionales. Y las variantes patogénicas en genes asociados a una enfermedad nos van a confirmar el diagnóstico genético. Vuelvo a mencionar, en caso de este caso clínico, se diagnosticaría o se confirmaría que es la hipercolesterolemia familiar.
Y una vez que se obtuvieron los resultados que ya fueron comparados contra la referencia que es el genoma humano, pues ahora pasaríamos primero a la interpretación por un genetista, el cual se va a encargar de clasificar si es que esta afectación al gen puede ser benigna, maligna o no tiene importancia clínica. Esto pues basándose en algún tipo de referencia internacional que le ayude a tomar esta decisión. También nos va a señalar y a su vez nos va a confirmar la presencia de una enfermedad con el diagnóstico genético. En este caso, pues se va a poder contrastar que el tipo de la mutación de gen que se ha obtenido o que fue evidenciada en los resultados va a ser para el gen receptor del LDL, que pues va a estar, como ya mencioné anteriormente, en el cromosoma 19 del brazo corto, en la banda 13 y la subbanda 2, lo cual nos daría el diagnóstico para la hipercolesterolemia familiar. Bueno, antes de hablar de los fármacos y la LDL aferesis, pues es importante mencionar medidas generales de tratamiento para pues los pacientes que presentan hipercolesterolemia familiar. Pues principalmente se va a recomendar hacer una dieta hipolipemiante, que esta es pues baja en grasas saturadas y colesterol y debe de ser rica en frutas, verduras, cereales integrales y pescado. Estas modificaciones pues es importante recalcar que no van a sustituir el tratamiento farmacológico. Sin embargo, pues sí van a ayudar pues a contribuir a mejorar el perfil lipídico. Otra cuestión importante pues es el ejercicio regular, al menos pues 150 minutos semanales, controles de factores de riesgo, como por ejemplo el paciente que era fumador, pues es importante mencionarle que pues sí debe de abandonar el tabaco por completo, ya que pues esto nos va a ayudar a controlar la presión arterial, el peso corporal, la glucosa y nos va a traer muchos beneficios. Y obviamente es importante pues educar sobre estos nuevos hábitos que debe de adoptar y que debe de darle seguimiento, ya que pues se debe explicar que esta es una enfermedad de naturaleza hereditaria y pues es importante que se cumpla el tratamiento terapéutico y que se debe de seguir de la manera que se le ordena. Bueno, ahora pues hablando un poquito más enfocado en el tratamiento farmacológico, pues en este paciente que presentaba hipercolesterolemia familiar, pues se utiliza un esquema agresivo de fármacos pues para tratar esta enfermedad. Y pues se utilizaron 4 medicamentos. El primero era rosuvastatina, que es utilizada pues para inhibir la síntesis de colesterol. La ezetimiba, que pues se utilizó para reducir la absorción intestinal. El omega 3 como coadyuvante y el clopidogrel, que pues era por sus antecedentes coronarios. Sin embargo, pues cabe resaltar que se utilizó inicialmente pues este tratamiento para pues llegar a adecuados niveles de colesterol. Sin embargo, pues los objetivos terapéuticos no se alcanzaron, ya que pues el LDL seguía muy elevado, ya que mantenía pues niveles por encima de los 130 miligramos por decilitro. Ahora pasando con la evolución y la respuesta al tratamiento, se hizo un seguimiento a este paciente mediante analíticas completas del perfil lipídico, las cuales fueron realizadas en el mismo hospital donde se le estaba dando todo el tratamiento inicial al paciente. Tuvieron una duración desde el 2004 hasta el 2010, donde el paciente siguió el tratamiento como se le había indicado, pero lamentablemente no se pudo conseguir el objetivo terapéutico que se había planteado, el cual, recordando, pues era disminuir los niveles de LDL que fueran iguales a 100 o menores, y también disminuir los niveles de la lipoproteína A. Pero como no lo pudo conseguir, el paciente entró en un cuadro de depresión mayor por no poder conseguir la mejoría en su enfermedad. Aunado todo esto, pues también en el 2010 se le diagnosticó un aneurisma en la aorta abdominal y se le tuvieron que colocar otros 2 stents. Pero no todo fueron malas noticias, ya que tras el fracaso terapéutico al paciente se le planteó la opción de entrar en un programa de LDL aferesis, además de continuar con el tratamiento farmacológico que se le había dado previamente. Con ese tratamiento los niveles medios de LDL se mantuvieron en el objetivo de 100 miligramos por decilitro, esto durante los periodos interaferesis.
Las concentraciones de lipoproteína A no se normalizaron, pero sí se disminuyeron, consiguiendo unos niveles interaferesis de entre 100 a 130 miligramos por decilitro, dando una mejoría notable en comparación a cuando solamente se tenía el tratamiento farmacológico. Y bueno, aquí tenemos esta imagen que nos va a ejemplificar cómo es este proceso de la LDL-aferesis, la cual tiene un funcionamiento parecido a la hemodiálisis, la cual va a constar de sacar o extraer la sangre del paciente. Esta va a ser pasada a esta máquina de la LDL-aferesis que se va a encargar de eliminar las partículas de LDL y de la lipoproteína A, las va a filtrar y las va a dejar dentro de la máquina. Una vez que se ocurrió esta filtración, la sangre limpia, por llamarlo de una forma, va a regresar al paciente libre de estas partículas. Y bueno, ya entrando a la discusión, vamos a tener en cuenta que, pues, aparte de que esta hipercolesterolemia se causó por una fuente primaria, también hay que tener en cuenta que existen fuentes secundarias. En este caso, pues, lo menciono ya que, pues, el caso clínico hablaba sobre que tenía cierto problema de tabaquismo que ya se dejó de lado, pero aún así, pues, podría haber sido causa del empeoramiento de esta afectación. En este caso, pues toda la información la que voy a hablar a continuación la saqué de la guía de práctica clínica del IMSS. Y bueno, otro punto muy importante del que hablar es que el caso clínico mencionaba que tenía cierto tipo de riesgo cardiovascular que entraba en el catálogo de alto. En este caso es importante identificar el tipo de riesgo de enfermedad cardiovascular, ya que este nos va a dar información a cómo darle seguimiento terapéutico a nuestro paciente. En este caso, el caso clínico no menciona qué tipo de evaluación del riesgo utilizaron, pero pues en la GPC menciona que el Global Risk es uno de los métodos más efectivos por los cuales podemos calcular este tipo de riesgo. Y igual recordando, pues los tipos de riesgo cardiovascular se dividen en muy alto, alto y sin factor de riesgo, y por lo cual va a tomar en cuenta 4 factores que serían la edad, el colesterol total, si es fumador o no y cuál es su presión arterial sistólica. En este caso, el caso clínico mencionaba todos los aspectos menos la presión arterial sistólica, por lo cual podría haber sido una deficiencia. Entonces, la misma GPC nos proporciona este algoritmo, el cual nos va a ayudar al manejo de la hipercolesterolemia en la prevención primaria, recordando pues que en el caso clínico se utilizaron herramientas como exploración física, antecedentes familiares y también pues pruebas laboratoriales que nos ayudaron al diagnóstico de la hipercolesterolemia familiar. A su vez, pues que se corroboró con un estudio genético, ¿no? Que ya se les mencionaron. Y pues esto nos puede ayudar a ir encabezando pues el proceso terapéutico por el cual pues va a pasar nuestro paciente. Recordando pues que la hipercolesterolemia familiar tiene que ser debido a causas primarias, ¿no? En este caso, o también pues que la CLDL esté arriba o igual a 190 miligramos por decilitro, ¿no? En este caso, la terapia se va a iniciar con estatinas de alta intensidad hasta llegar a meta o a la máxima dosis tolerada. Recordando pues que se recetó rosuvastatina, que sí es una estatina de alta intensidad, por lo cual pues el caso clínico va acorde a la GPC. Y pues seguimos, ¿no? Entonces, la meta a llegar se va a medir a través pues del riesgo cardiovascular. En este caso se mencionó que es alto, por lo cual la CLDL después de un proceso de vigilancia tiene que llegar a menos de 100 miligramos por decilitro, ¿no? En este caso pues no hubo mejoría, por lo cual pues nos pueden decir, pueden haber 2 rutas, ¿no? Bueno, hay que recordar también que pues desde el inicio del tratamiento se tiene que hacer visitas periódicas, en este caso empezando por 12 semanas y a su vez después de eso, 6 meses después, ¿no? Cada vez que se hagan estos tipos de pruebas de seguimiento. Y en este caso, pues como no hubo mejoría, la GPC menciona que se puede recetar ezetimiba, el cual pues sí se recetó desde un principio del tratamiento, pero pues el caso clínico menciona que no mejoría a pesar pues de que se recetó eso, ¿no? Igual pues recordarle a los hábitos que tiene que ir mejorando el paciente siempre, y pues ya vimos que pues se realizó otro tipo de tratamiento, ya que pues no hubo mejoría ni con esto, ¿no? Entonces pues igual pues si sí hubo mejoría, ir haciendo el seguimiento periódico para que el paciente pues vaya mejorando y pues que no tenga ninguna recaída, ¿no? Y esto prácticamente nos menciona el tipo de algoritmo, el cual pues nos menciona la GPC del IMSS. Como conclusión, tenemos que el caso clínico, aunque tiene ciertas deficiencias en cuanto a la información implementada, en general tuvo un buen pronóstico y se efectuó de manera efectiva el tratamiento.
A su vez, recordamos que la hipercolesterolemia familiar se debe principalmente a una causa primaria y no olvidar que pues hay que cuidar nuestros hábitos para evitar recaídas innecesarias, ¿no? Y bueno, sería esto todo por nuestra presentación. Les dejamos nuestras referencias y pues muchas gracias por su atención.